que se vino el plato fuerte de esta noche, amén. Así que con nosotros nuestro pastor que trae la poderosa palabra del Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Nos gozamos de estar aquí. ¿Habrá algún otro lugar mejor que este? No, el cielo. El cielo. Gracias, hermano Rubén. El cielo. Aquí en la tierra. Vamos a ser un poquito más específicos porque el hermano Rubén se me fue adelante unas cuantas millas. Aquí en la tierra, ¿habrá otro lugar mejor que este? Hermano, hermana, estamos en el mejor lugar. Donde está Dios, si Dios está, estamos bien. Amén. Estamos bien, estamos seguros, estamos bendecidos. Y es una gran bendición estar en la casa de Dios. De corazón le digo en esta noche, le felicito por estar aquí. Le felicito y le exhorto a que día a día persevere. El caminar con Dios es una bendición, mis amados hermanos. Es verdad que tenemos una lucha con el viejo hombre, tenemos una lucha con las cosas del mundo, pero cuando vemos la realidad de lo que es la vida con Dios, es algo maravilloso. Y yo de corazón le digo, disfrute su caminar con Dios, refúgiese en Dios, fortalezcase en Dios. Cuando le falte el ánimo, cuando se sienta desanimado, cuando se sienta como que no le haya sentido o no haya cómo salir de algo, de corazón le digo, deposítese en la mano de Dios, dígale, Señor, sé que estoy en tus manos y sé que si estoy en tus manos todo va a estar bien. Estas verdades nos fortalecen y nos alientan a afirmarnos cada día en Dios. Amén. Así que gloria a Dios, le invito a que se coloque sobre sus pies, abra su Biblia conmigo en el libro de Romanos, capítulo 2. Vamos a ver solamente un versículo, el versículo 4. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Estamos compartiendo una enseñanza sobre lo que es los tratos de Dios con el hombre. Y yo le pido a Dios que sea de gran bendición para su vida, así como lo ha sido para la mía. Y le pido a Dios que sea el Espíritu Santo dando entendimiento a nuestras vidas y tratando con nosotros y que nuestros corazones nunca se vuelvan duros, sino que siempre sean sensibles a la voz de Dios, a su palabra. ¿Está conmigo en Romanos? Amén. Capítulo 2, versículo 4. Le invito a que lea la palabra conmigo si le es posible. Vamos a leerla bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, Padre eterno Dios. Y en tu bondad, en tu benignidad, en tu misericordia, Padre, siempre está en tus planes, en tu corazón, tratar con nosotros, Señor. Aun cuando flaqueamos, aun cuando tropezamos, aun cuando nos faltan las fuerzas, aun cuando sentimos que no podemos, aun cuando perdemos toda esperanza, Padre, tú siempre estás en control de nuestras vidas, Señor. Yo te pido que esta enseñanza, que esta instrucción de tu palabra, Padre, traiga bendición a tu pueblo, Señor. Que a través de las verdades de tu palabra podamos entender, Señor amado, que más allá de todo momento difícil que podamos estar pasando, tú siempre estás ahí, Señor. En cada situación, Señor, sacando provecho para trabajar con nosotros, Padre. Aunque nosotros en nuestra humanidad lo veamos diferente, en tus manos, Señor, cada vida tiene propósito, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra bendiga y ministre nuestras vidas, Señor, y que tu Santo Espíritu obre a través de ella en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia, gloria a Dios. Los tratos de Dios con el hombre. Qué bendición poder tener entendimiento, tener sabiduría del Espíritu Santo, discernimiento en el sentido y en el punto en el que cuando estamos pasando por algo o se avecina algo a nuestras vidas, Dios sepa apercibirnos y sepa alertarnos. O cuando pasamos por pruebas o tormentas, va a sonar un poquito duro lo que le voy a decir, pero es parte de la enseñanza.
cuando pasamos por tormentas o pruebas, a veces provocadas por nosotros mismos. ¿El hombre puede provocar tormentas? Claro que sí. ¿El hombre puede provocar pruebas? Claro que sí. Situaciones que a veces decimos, ¿y ahora cómo yo me metí en esto? ¿Cómo yo fui a hacer esto? ¿Y ahora cómo yo salgo de esto? Situaciones que nosotros mismos provocamos. A veces a conciencia, a veces nos damos cuenta, a veces nos damos cuenta hasta cuando ya estamos allá dentro de esa situación. Pero aún en medio de nuestros errores, de nuestras flaquezas, hermano, hermana, Dios siempre está en control de nuestras vidas. Hay veces que hay cosas que aunque a veces en nuestra humanidad, aún cometiendo faltas, no hayamos cómo solucionarlas, no hayamos cómo salir de ellas, Dios siempre está ahí en su misericordia, metiendo su mano para restaurar y para trabajar en nuestras vidas. Esta porción que leímos, si usted puede leer del versículo 2, dice, está hablando el apóstol, el escritor, amonestando a la persona que juzga, sabiendo que no fuimos llamados para juzgar, sino para alcanzar misericordia. Dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y ahí es donde viene el versículo, que viene con una pregunta. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La persona ignora muchas veces la benignidad de Dios. Dios es bueno, esa es su benignidad, Él es bueno. Y mire lo que dice la palabra, la propia benignidad de Dios, hablando del trato del hombre con Dios, del trato de Dios con el hombre, como Dios es bueno, muchas veces se vale de las circunstancias para tratar con nosotros. Y aun cuando cuando la persona peca, aun cuando la persona cae en situaciones provocadas por ella misma, como que Dios es bueno, dice la palabra que Él es benigno, Él es paciente y Él tiene longanimidad, o sea, es una paciencia prolongada para con nosotros. Y a veces yo en mi vida personal digo, Señor, ¿cuánta paciencia nos tienes? O lo diría mejor, ¿cuánta paciencia me tienes? Y yo de corazón le digo, iglesia, en mi vida con Dios le digo, Señor, nunca te canses de tratar conmigo. Día a día trataré de levantarme, día a día trataré de luchar, día a día trataré de esforzarme, día a día trataré de ser mejor cristiano, mejor hijo de Dios. Pero aun cuando venga momentos de flaqueza, Señor, trata conmigo, trata conmigo. ¿Por qué? Porque Él es benigno, Él es bueno. Y en su benignidad, hermano, hermana, siempre, siempre, siempre va a guiar a la persona al arrepentimiento. Siempre va a guiar a la persona a la restauración, a la reconciliación con Él. Es bien peligroso cuando un corazón se endurece después de haber flaqueado, después de haber fallado. Y por eso el tema de esta enseñanza, los tratos de Dios con el hombre. Porque aun cuando una persona, ya cuando somos hijos de Dios, la persona endurece su corazón, hermano, hermana. Dice la palabra, no lo digo yo, que no hay corazón de piedra que Dios no pueda quebrantar. Dice la palabra en Jeremías que su palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Cuando Él habla, cuando su palabra llega con propósito, esa palabra trata el corazón más duro. Y a veces, Dios permite que nosotros lleguemos a circunstancias en las que las mismas circunstancias nos llevan a dejarnos moldear por Dios. Las mismas tormentas nos llevan a reflexionar y decir, wow, de esto solamente Dios puede sacarme. Si reflexionamos y sabemos acudir de la manera apropiada con el Señor, ahí es donde Dios en su misericordia viene y nos restaura y trabaja con nosotros. Cuando la persona a veces no le cuesta dejarse tratar por Dios, a veces las mismas pruebas, las mismas situaciones adversas se prolongan. Y no es que Dios no quiera sacarnos de la situación, es que Dios sabe que solamente a través de esa prueba es que nosotros vamos a poder doblegarnos, rendirnos, reconocer la grandeza de Dios. A veces no es sino a través de un momento difícil en el que la persona solamente puede doblegarse. Hay personajes en la Biblia que resaltan muchísimo. Personajes importantes, personajes de renombre, personajes que
Dios lo usó tremendamente, pero de momento le dieron lugar al orgullo, al ego, y Dios tuvo que llevarlos a situaciones donde tuvieron que decir, wow, pero es que ahora solamente Dios. Y a través de ese momento difícil que pasaron, wow, Dios los restauró y trató con ellos. Hermano, hermana, cuando usted, escuche, en relación a esta enseñanza, cuando usted, yo, nosotros, el cristiano, el Hijo de Dios, podemos percibir por el Espíritu Santo. Dios nos ayuda a percibir un poquito de algo de que estamos pasando, ocasionado por algún área de nuestras vidas, carácter, temperamento, forma de hablar, forma de tratar a las personas. A veces somos rudos, a veces somos, ¿cómo podría llamarlo? Le pasamos la mano a las cosas malas. No las rechazamos, pero tampoco nos alejamos de ellas. Y esas mismas situaciones nos llevan, hermano, hermana, a ser tratados. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a querer que caigamos en una condición de mediocridad, en una condición religiosa. Y por eso Dios siempre, a través de las mismas circunstancias, se va a valer de las circunstancias para trabajar con nosotros. Amén. Yo quiero llevarlo a la palabra para compartirle algunos personajes que están en la palabra de Dios, con los cuales Dios trató directamente. Y yo le doy gracias a Dios porque aunque el trato haya sido duro, siempre tuvo un propósito. Y por eso es de gran importancia. La semana pasada compartía de que hay dos tratos de Dios. Hay dos tipos de tratos. Dios trata con la persona inconversa de una manera completamente diferente a la forma en que Dios trata con los hijos, con los cristianos, con los creyentes. La porción que leímos de Romanos, Dios siempre va a buscar la manera de guiar a la persona en su benignidad, en su bondad, al arrepentimiento. Pero cuando somos hijos de Dios, hermano, hermana, Dios nos trata como a hijos. Y si usted está familiarizado con el libro de Hebreos un poquito, dice la palabra que Dios a los hijos, solamente los que son identificados, adoptados como hijos, es que Dios castiga, disciplina, corrige. En otras palabras, Dios no corrige a los bastardos. Dios no corrige o no disciplina a la persona que está lejos de Dios. La disciplina es directamente para los hijos. Y eso somos usted y yo. Entonces, poder valorar cuando Dios nos corrige, hermano, hermana, es decir, Señor, gracias. Un día alguien decía, yo prefiero a través de mano dura, de trato duro por Dios, no por el hombre, escuche, a través de trato dura, de mano dura por Dios, llegar al cielo, que mostrarme ajeno a la mano de Dios e irme para el infierno. Personas que pasan por alto que Dios está hablando a sus vidas, ignoran, hasta que llega el momento de verdaderamente llegar al juicio, a la presencia de Dios para ser juzgados. Si estamos en vida, si entendemos que somos hijos, qué bendición, hermano, hermana, que Dios siempre nos corrija. Y si nos corrige es porque quiere hacer una obra especial en nuestras vidas. Amén. Quiero que me acompañe a la palabra, al libro de Segunda de Reyes. Aquí hay un personaje que muchos conocen, llamado Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5, a partir del versículo 1. Todos lo conocen este personaje, ¿verdad? Vamos a leer y vamos a ver qué nos enseña Naamán y cómo Dios trató con él. A partir del versículo 1. Dice la palabra, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era un hombre de renombre, un hombre grande. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él, de este personaje de Naamán, había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Era como su talón de Aquiles, era como su debilidad. En aquellos tiempos la lepra, todos sabemos lo que era en aquellos países, en aquellos tiempos. Un hombre bien reconocido, un hombre bien posicionado en Siria. Imagínense el capitán del ejército, el rey lo tenía en alta estima. Imagínense, me imagino como su mano derecha, un hombre que Dios le había dado grandes victorias a Siria a través de este hombre. Buen guerrero, buen estratega de guerra. Pero dice la palabra que tenía un problema, era leproso.
Y yo digo, Señor, a veces no es tanto que el problema fuera la lepra, sino lo que había en el corazón de Naamán. Por eso le decía que a veces ahorita le compartía de que a veces las personas aún las mismas circunstancias que están pasando no los doblegan. Y eso es peligroso, hermano, hermana. Porque cuando la circunstancia no doblega a una persona, yo digo, Señor, ay. Porque cuando el corazón se endurece cada vez más, la circunstancia no va a mejorar, se va a agravar. No sé si usted conozca alrededor suyo, en el trabajo, en la vida diaria, algún familiar no cristiano, amistades, personas que uno siente que Dios quiere tratar con ellos y uno los aconseja, les da palabra de ánimo, los ayuda a reflexionar de su vida, a corregirse, a enmendar sus errores, a ser mejores personas, pero el corazón es duro. Y uno ve que la misma dureza del corazón de la persona cada día la hunde más. Este personaje, hermano, hermana, Naamán, famoso, reconocido, con un problema, lepra. Y con todo y eso, dice la palabra, cuando usted sigue leyendo la historia, la palabra resalta el verdadero problema que él tenía. Y es que la misma posición lo lleva a un estado de orgullo, de arrogancia, de prepotencia. Un hombre, wow, reconocido, afamado. Y en lo humano uno dice, bueno, es que el hombre tenía razones, ¿no? Pero sabemos que el orgullo, por cualquier vía que lo vea, es pecado delante de Dios y es un pecado grave. Amén. Y entonces este hombre lleno de orgullo, imagínense, a veces yo digo, Señor, ten misericordia. En México hay una expresión famosa, quizás en otros países también la conozcan, que la gente dice, ves el temblor y no te hincas, no doblas rodillas. Ves la tormenta y no clamas. Naamán era un personaje así, duro como una piedra. Ahora dice la palabra que ahí puedes seguir leyendo conmigo. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivas de la tierra de Israel a una muchacha israelita, judía, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha dijo a su señora, versículo 3, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Para resumir la historia, rápidamente usted la puede leer en casa. Hay una oportunidad de que este hombre sea sanado. Hay una oportunidad de que este hombre sea restaurado. Imagínense, con toda la posición, con todo el reconocimiento que tiene, y hay una oportunidad de que ese problema que lo agobia, que lo aflige, que no lo deja vivir una vida verdaderamente plena, ahora este hombre teniendo la oportunidad, ¿sabe qué dice la palabra? Escucha la voz de la muchacha. Y dice que cuando llega donde el profeta, esto me bendice muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un día alguien decía, hermano, dice la palabra que Dios mira al altivo de lejos. Y decía, la pregunta es cómo lo vemos nosotros. Dios mira al altivo de lejos y siempre en su misericordia trata con él, como este y otros más. Pero dice la palabra, hermano, hermana, que cuando llega donde el profeta, esto le va a bendecir muchísimo. A las personas orgullosas se les trata de una manera no rechazable, pero una manera que Dios trate con su orgullo. En otras palabras, a un orgulloso halagarlo le hace mucho daño. A un orgulloso pasarle la mano o elogiarlo mucho le hace daño. Cuanto menos elogio, cuanto menos trato especial, aunque sea un poquito difícil, esos tratos sencillos, normales, ecuánimes como familia de Dios que somos, golpean y ayudan a tratar a la persona que tiene orgullo. Y a veces Dios mismo permite que la persona llegue a una situación así para tratar con ella, no para humillarla, sino para que la persona sea tratada. Cuando Naamán llega donde el profeta, ¿sabe qué dice la palabra? Él esperaba una pompa, esperaba un recibimiento exuberante como estaba acostumbrado a ser tratado. Pero dice la palabra que todo lo contrario. El profeta, yo creo que guiado por Dios, un hombre de Dios, Eliseo, dice que ni siquiera salió. Le mandó decir con su mensajero, ve, zambúllete en el río Jordán 7 veces y serás limpio de tu lepra, serás sanado. El orgullo le fue tan golpeado, tan fuerte que dijo, no, este muchacho se equivocó, dijo. Yo dije ahora para mí, le estoy parafraseando, va a salir, va a clamar a su Dios, va a tocar donde está la lepra y yo voy a recibir sanidad y aquello va a ser tremendo. El hombre acostumbrado
a dar dones, acostumbrado a comprar favores en la posición que él tenía, acostumbrado a llevar reconocimiento. Dice que iba cargado de reconocimiento y de dones para el hombre, para el profeta. Sin embargo, cuando ve este recibimiento, dice que fue humillante para él. ¿Y sabe qué? Le doy gracias a Dios, hermano, hermana, que aún en esa condición que fue humillante para él, dice que los mismos criados apelaron a él y le dijeron: mi señor, reflexiona, te están dando una palabra para que seas sanado. En aquellos tiempos, hermano, hermana, esa enfermedad era incurable. No había sanidad para esa enfermedad. Y ahora los criados le dicen: oye, te están diciendo que hagas algo. Cuanto más que es por tu bien, le dice. Amén. No, en otras palabras, no resistas, o sea, reconoce, humíllate, sé humilde. Te están pidiendo que hagas algo por un bien tuyo, hazlo. Y dice que este hombre parece que como que reflexionó y cedió. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que cuando este hombre cede y se humilla, porque yo creo que él se humilla, creo que él reconoce que hay una humillación y reconoce que hay un Dios en el cielo que estaba con este varón de Dios, con este profeta. Y dice que él al final, cuando cede, primeramente pone en alto, se engrandece de donde él viene, de Siria, de sus ríos, de sus aguas, de todo lo bueno y tremendo que él tenía. Y con todo y eso estaba incompleto. Ahora cuando se encuentra con esta situación, ahora cuando cede a ser obediente a la palabra del profeta, dice la palabra que cuando este hombre va y obedece a esa palabra como Dios la da, dice que él recibe sanidad. ¿Y sabe qué dice la palabra, hermano, hermana? Que este hombre, a causa de ese milagro, supo reconocer. ¿Y sabe qué me bendice? Que no solamente recibió un milagro de sanidad para el problema que tenía, sino que el hombre reconoció, dice la palabra, que al Dios de Israel como el Dios del cielo. Cuando nosotros nos dejamos tratar, hermano, hermana, cuando nosotros nos dejamos tratar en situaciones difíciles, de alguna manera especial, no me pregunte cómo, pero es cuando usted lo vive, conocemos más al Señor. Dice la palabra que este hombre, ahí mismo en el capítulo 5, ahí puede leer conmigo el versículo del 13 al 18, del 17, perdón, del 17. Después que pasa todo esto, que él es sanado, dice, mire lo que le dice él al profeta. Entonces Naamán dijo: te ruego pues de esta tierra, no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor rey, el rey, entre en el templo de Rimón para adorar en él y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. El hombre reconoció y dice ahora que dispuso su corazón a buscar al Dios de Israel cuando recibió este milagro. Pero hermano, hermana, tuvo que pasar por un acto de humillación para tratar con su propio orgullo. Tuvo que pasar por un acto de descender a una situación donde se despojó de todo como él era tratado normalmente en Siria. Tuvo que reconocer, ceder a que dejarse tratar para no solamente recibir ese milagro de sanidad de su lepra, sino para conocer a Dios, al Dios de misericordia que lo estaba llamando para sanarlo. Hay situaciones, hermano, hermana, que se presentan en nuestras vidas y yo veo a través de ellas que solamente Dios quiere a través de ellas tratar con nosotros. Y eso es lo que yo le pido a Dios a través de esta palabra. Que cuando nosotros de manera personal nos enfrentamos a algo, que le pidamos a Dios la sabiduría, hermano, hermana. Que cuando sintamos que alguna circunstancia, nunca, creo que yo lo compartí la primera semana, hace 2 semanas, pero se lo comparto. Nunca deberíamos permitir, hermano, hermana, que una circunstancia difícil endurezca nuestros corazones. Hay personas que presentamos, me incluyo, presentamos peticiones delante de Dios, presentamos necesidades, cosas que le pedimos a Dios, pero hay momentos que en la persona como que en lo humano se cansa y como ve que Dios no obra, Dios no trata o Dios no se manifiesta en lo que está pidiendo, a veces la persona tiende dos cosas, o a querer ayudar a Dios a resolver el problema, lo cual no es provechoso, porque si Dios no está en el asunto, la persona muchas veces generalmente complica el problema. Cuando yo trato de ayudar a Dios en mi humanidad en algo que no está en mis manos hacer, yo complico el problema. No sé si usted lo puede ver de esa manera. Número 1 es eso. Número 2, hermano, hermana, cuando no vemos que la situación tiene
solución o como que Dios no nos escucha, como que Dios no obra en lo que estamos pidiendo, a veces la persona tiende como que a endurecer su corazón. Bueno, si Dios no me ayuda, yo voy a hacer algo porque como que Dios se olvida de mí. Dios nunca se olvida de nosotros. Si algo no llega, si una oración no es contestada, si algo no pasa en nuestras vidas, no quiere decir que Dios se olvidó. Algo Dios quiere hacer con nosotros que no ha sido esa petición contestada. Pero le digo en el amor de Cristo en esta noche, nunca permita que una situación endurezca su corazón, hermano, hermana. Un corazón duro delante de Dios, créamelo, acarrea situaciones fuertes para que a través de ellas Dios trate con nosotros. ¿Cuántas personas han esperado llegar hasta el hospital y desde el hospital clamar a Dios para que intervenga en su vida, para ser sanados y decir, Señor, si tú me sacas de esta, yo te sirvo, Señor? Personas que han llegado a la cárcel, personas que han llegado a momentos donde ya se perdió toda esperanza humana y ahí es donde dicen, Señor, por favor, si tú me sacas de esta, yo hago algo para ti, Señor. Y personas que en esa confesión, en esa situación que realmente viven fuerte para con Dios, vemos la misericordia de Dios. Dios interviene, Dios pone su mano, hace el milagro, obra, restaura. Pero ahora Dios espera de nosotros fidelidad, entrega, perseverancia, compromiso. No esperemos, hermano, hermana, y se lo digo esto de corazón, no esperemos cuando pasamos por algo que vengan situaciones difíciles para que a través de esta nos acerquemos a Dios. Yo de corazón le digo, yo cuando veo o cuando percibo situaciones o a mi alrededor o en alguien y yo le digo, Señor, permíteme aprender de esto. Ayúdame, Señor, a que mi corazón no se endurezca ante una prueba. Ayúdame, Señor, a que mi corazón no se ensoberbezca, no se ponga duro, Señor. Porque sé que cuando nosotros somos hijos de Dios, hermano, hermana, como somos hijos, el trato va a ser duro. ¿Por qué? Porque Dios no va a querer que uno de sus hijos se pierda. El mundo se está perdiendo. ¿Cuántas personas mueren sin Cristo todos los días? Dios no se va a quedar con las manos cruzadas ante una situación donde uno de sus hijos esté pasando por algo que está endureciendo su corazón. Dios no se va a quedar así, hermano, hermana. Dios siempre va a disponer de corrección, pero corrección para salvación. La pregunta es, den un aplauso fuerte al Señor, aleluya. ¿Cuánto nos podemos dejar tratar por Dios? También otro personaje que solamente lo voy a resumir así rápidamente, en el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor. Vamos a leer rápidamente ahí esa palabra. Daniel capítulo 4, Nabucodonosor. ¿Cuántos conocen la historia de Nabucodonosor? ¿Qué fue lo que lo llevó a convertirse en bestia, en animal? Perdón la expresión. Solo que eso dice la palabra, no me crea a mí, léalo conmigo. Daniel capítulo 4, ¿está conmigo ahí? Daniel capítulo 4 a partir del versículo 13 en adelante. La visión de Nabucodonosor y ahí más adelante en ese mismo capítulo está el cumplimiento de ese sueño. Vamos a leer rápidamente, dice Daniel capítulo 4 del versículo 13 en adelante. Daniel 4 del 13 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje, dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre, escuche, versículo 16, bien importante. Su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia. Y pasan sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Para que conozcan los vivientes, escuche hermano, hermana, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. A partir del versículo 28, todo se cumple, tal como lo ve él. En el versículo 19, Daniel le interpreta, le da parte por parte especificado. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que aún con todo y eso, Nabucodonosor mire, Dios le revela, le muestra lo que venía para su vida.
Daniel le habla y le interpreta el sueño y le dice que el sueño habla directamente de él. ¿Y sabe qué le termina diciendo después que le interpreta el sueño? Ahí en el versículo 26. Sí, 26. Del 26 y 27 dice: y en cuanto a la orden de dejar en tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego de que reconozcas que el cielo gobierna. Versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. El profeta lo amonesta, lo exhorta, lo aconseja para que se humille, para que reconozca, para que él no se ensoberbezca hasta ese punto. Porque la razón que Dios lo pasa por este proceso, hermano, hermana, es porque si lo trajéramos hoy al presente, para entender un poquito, este personaje tuvo un imperio. En aquellos tiempos, Babilonia, imagínense, un imperio que gobernaba en casi todo el mundo, un gobierno grandísimo, abarcó muchos países, muchas naciones. Y entonces el hombre se enseñoreó de tal manera que quiso ser Dios. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Por eso hoy viene cuando dice la palabra que cuando manda a hacer la estatua y manda que todos los pueblos, naciones y lenguas, ante el sonido de la trompeta, dice que se postraran ante la estatua que él había creado, una estatua de él, una imagen de él, para que lo adoraran. Él quiso recibir lo que le pertenecía a Dios, la alabanza, el reconocimiento del hombre hacia Dios. Él quiso hacerse pasar por Dios. Y cuando Dios ve el corazón que se ensoberbece y que se enaltece de esa manera, por eso Dios directamente trata con él. Dice la palabra que pasaron 12 meses. El hombre tuvo 12 meses, el rey Nabucodonosor tuvo 12 meses, un año enterito, para reflexionar, para volver a sí, para meditar, para meditar en él mismo acerca de su condición y reconocer al Dios del cielo. Sin embargo, como el corazón ya estaba endurecido y Dios directamente quería tratar con él, dice la palabra que él tuvo que pasar por esto. Y al final, después que él pasa por esto, igual, dice la palabra que cuando su razón les de vuelta, usted puede leer en casa ese capítulo, ese capítulo 4, dice que él cuando él pasa por este proceso y Dios le da corazón de animal y pasa por este proceso 7 tiempos, se cree que fueron 7 años. Cuando él dice que vuelve en sí, le vuelve a hacer de vuelta su razón de hombre, su conciencia humana, su ser humano, su corazón de ser humano, dice que él vuelve en sí y entonces él reconoce al Dios del cielo, reconoce al Dios de Daniel. ¿Para qué? Para que entendiera que por muy grande que él fuera, por muy fuerte el imperio que él levantara, que entendiera que el que quita y pone reyes es Dios, que el que señorea sobre todos los reinos de la tierra es Dios. Nosotros quizás diríamos, bueno, pastor, pero Nabucodonosor, un imperio, muchas naciones bajo su dominio, un hombre grande, un hombre empoderado. Hermano, hermana, nosotros en el diario vivir, cositas pequeñas que a veces como que nos esponjan, wow, lo que yo hice, wow, lo que yo hago, wow, cómo me va en el trabajo, wow, cuántas cosas he logrado. Cositas pequeñas que a veces como que wow, como que nos quieren inflar un poquito. Yo le pido a Dios, hermano, hermana, que nunca dejemos cuando a usted le va bien en algo en su vida, en su trabajo, en su familia, cuando esto le va a bendecir mucho, a mí me bendice mucho. Generalmente lo hacemos como cristianos. Confío en Dios que todos lo hacemos. Deberíamos hacerlo todos. Atribuirle a Dios la gloria y la honra en todo el bien que nosotros podemos hacer. Den un aplauso fuerte al Señor. Atribuirle a Dios la gloria y la honra en todo lo bueno que hacemos nos guarda su corazón, guarda su vida. En una postura humilde, escuche, en una postura humilde, sencilla y dependiente de Dios. Es peligroso cuando recibimos elogios, es peligroso cuando recibimos reconocimientos, cuando recibimos honra, ya sea por el jefe de trabajo, por algún familiar, por algún amigo. Cuando alguien nos apapacha un poquito o nos apapacha demasiado, es peligroso cuando nosotros como que lo tomamos personal. Wow, sí, es verdad que sí, yo hago tantas cosas, yo hago esto, yo hago aquello. Cuando usted recibe un elogio, cuando usted recibe un reconocimiento, cuando usted recibe una honra
por su trabajo, por cualquier cosa buena que usted haga. Es bueno para usted, hermano, hermana. Se lo digo de corazón en esta noche. Es un consejo que le doy. Que usted diga, a Dios doy la gloria y la honra y entiendo que sin Él nada puedo hacer. Le doy gracias a Dios porque sé que es Él en mí. Porque número uno, entendemos, hermano, hermana, que sin Él nada podemos hacer. Entendemos que sin Él, yo por lo menos digo, Señor, y un día meditaba en lo vulnerable que es el ser humano, lo frágil que es la persona, el ser humano, y decía, Dios mío, tan pequeño que somos y tan grandes que nos sentimos. Es verdad que Dios nos puso como la corona de su creación. Es verdad que Dios nos puso para señorear sobre todo lo creado. Y si nos ubicamos a pensar como iglesia, todo lo que Dios nos ha confiado, wow, Dios mío, algo grande. Pero todo lo hermoso y los grandes privilegios y bendiciones y virtudes que Dios nos ha dado como seres humanos, nunca podemos permitir, hermano, hermana, que nos lleven a esponjarnos. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque yo entiendo cuando veo la vulnerabilidad y yo le doy gracias a Dios porque digo, Señor, Él es Dios. ¿Y por qué le digo que Él es Dios? Porque Dios sabe por qué nos hizo vulnerables. Porque si con lo vulnerable que somos, el hombre se ensoberbece, se enorgullece, se hace grande, en esa pequeña gota de vida que Dios le da de 80, 90, 100 años, en ese pequeño lapso de tiempo, hermano, ¿qué sería del hombre? Piense lo que le pasó a Lucifer. Entonces yo digo, Señor, gracias porque nos hiciste vulnerables por algo. Entonces yo entiendo en mi vida que cuando entiendo lo vulnerable que soy, lo frágil que soy, es que me vuelvo totalmente dependiente de Él. Es que sé que solamente Él me puede guardar en mi trabajo, en la calle, en mi diario vivir, las enfermedades que uno escucha, cualquier tipo de peligro, cualquier tipo de situación que pueda atentar contra mi vida, entiendo que solamente Él puede guardarme. Y cuando usted reconoce eso, usted le está dando gloria a su Creador. Cuando usted reconoce eso, usted está reconociendo que Él solamente puede protegerlo y guardarlo donde quiera que esté. Y cuando usted deposita su confianza en el Señor, hermano, hermana, Él dice la palabra que la comunión íntima de Dios es con los humildes, con los que le temen. En otras palabras, el usted darle reconocimiento, darle gloria, darle honra al Señor, guarda su corazón de que no se endurezca. Y de corazón le digo, guarde su corazón, hermano, hermana, de que ninguna circunstancia lo endurezca. Guarde su corazón de que ninguna situación, ningún buen talento, buen don, buen fluir, cualquier cosa buena que usted haga, Señor, gracias te doy porque sé que sin ti nada puedo hacer, Señor. Gracias te doy, Señor, porque sé que tú me das la sabiduría para hacerlo, sé que tú me das el favor, sé que tú me das la gracia, sé que por ti es que puedo hacer algo bueno, Señor. Porque tu palabra lo dice. No es que nosotros seamos solamente marionetas de Dios, no es el punto, hermano, hermana. Es que el mismo Señor en su palabra dice que nosotros apartados de Él no podemos hacer nada. Entonces, hacernos sencillos, hacernos humildes, hacernos dependientes de Dios, nos ayuda a guardar nuestros corazones de que no se endurezcan. Y con esto termino, cuando usted sienta, hermano, hermana, que algo en su corazón se está endureciendo, cuando usted sienta que algo como que las cosas se complican en algo que usted está viviendo, escudriñese. Y pídale a Dios que escudriñe su corazón. Créame lo que ahí yo siendo el pastor no puedo hacer nada por usted. El hermano, el ministerio de intercesión, nadie puede hacer nada, solamente usted y Dios. Solamente que usted a solas diga, Señor, me humillo, me rindo, por favor muéstrame si algo en mi corazón se está endureciendo. Trata conmigo y no permitas por ningún motivo que mi corazón se endurezca. Corazón endurecido. Es seguro que la persona va hacia un mar de tormentas y de situaciones difíciles, porque solamente a través de esas situaciones es que Dios va a permitir que la persona sea humillada, sea doblegada ante esa circunstancia y pueda reconocer la grandeza y la misericordia de Dios. Nunca permitamos, hermano, hermana, que nuestro corazón se endurezca por ningún motivo. Le invito a que se coloque sobre sus pies. Aprender a reconocer la grandeza de Dios, la fidelidad de Dios. Aprender a reconocer cómo Dios trata, hermano, hermana, con nosotros, con el hombre. Aprender a reconocer cómo a veces las circunstancias en nuestras vidas, más allá del problema, medite en esta verdad, medite en esta palabra que le voy a compartir. A veces la persona pasa por algo, o bien provocado por ella misma, o bien provocado por situaciones externas, situaciones ajenas a su vida.
Pero a veces pasa, hermano, hermana, que las mismas situaciones Dios las permite para Él tratar directamente con nosotros. A veces para fortalecer nuestra fe, a veces para fortalecer nuestra paciencia, a veces para moldear nuestro carácter, a veces para enseñarnos lecciones que vamos a aprender solamente a través de esa vía. La pregunta es, yo le invito a que medite en esto. Cuando usted pasa por algo y el Señor, el Espíritu Santo le muestra que ese algo trae un propósito de parte de Dios. La pregunta es, hermano, hermana, yo aprendo la lección de la prueba que paso. Usted aprende algo de una prueba que usted pasa en su vida con Dios. Cuando usted medita en su vida cristiana, cuando usted medita, gracias, Señor. Ha habido situaciones en las que usted ha visto literalmente la mano de Dios obrando en su vida. Ha habido situaciones en las que solamente a través de ellas Dios pudo manifestarse poderosamente en su vida. Y esa es la bendición de esta palabra. Cuando nos dejamos tratar por Dios, hermano, hermana, el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo nos permite entender la razón, el motivo, el propósito de la prueba que hemos pasado. Pero que de cada prueba es el propósito de Dios, que de cada prueba, hermano, hermana, usted aprenda una lección. Usted aprenda qué le quiso enseñar Dios con esa prueba que usted pasó. Pero lo más importante, que hasta que nos vayamos con el Señor, podrán seguir viniendo 1001 pruebas más, 1001 circunstancias más. Que podamos entender que si somos hijos de Dios, hermano, hermana, cada una de ellas trae una lección de parte de Dios y Él nunca nos va a soltar de su mano. Padre, te damos gracias por esta palabra. Padre, gracias, Señor, porque nos ayudas a entender tu palabra, nos ayudas, Señor, a ver que aún en medio de las pruebas tú te glorificas en nuestras vidas. Gracias, Señor, cuando nos das el privilegio de entender el porqué de las pruebas que vienen a nuestras vidas. Aquellas que no entendemos, Padre amado. Aquellas oraciones que no han sido contestadas. Aquellas peticiones que están en espera. Aquellas cosas que no entendemos, danos la paz de saber, Padre, que aún no entendiéndolas estamos en tus manos. Padre, te pido en esta hora en el nombre de Jesús. Te pido por mi vida y por la vida de tu pueblo, por el caminar de tu pueblo, Señor. No permitas que ninguna situación adversa endurezca nuestros corazones. Padre, no permitas que nos llenemos de impaciencia esperando algo, Señor. Y por no recibir promesas, peticiones delante de ti, Señor, nos impacientemos y cometamos errores complicando las cosas, Padre. Ayúdanos a esperar en ti día a día, Señor. Danos la fortaleza para esperar pacientemente en ti, como dice tu palabra. Danos la fortaleza para refugiarnos en ti en los momentos difíciles, Padre. Y que ninguna situación difícil, Señor, endurezca nuestros corazones. Hoy te pedimos, Padre amado, trata con nosotros, Señor. Trata con nuestro carácter. Trata con nuestra paciencia. Trata con nuestra fe, trata con nuestra esperanza, trata con nuestras convicciones de cristianos, Padre. Cuando nos hallamos solos, cuando nadie nos ve, cuando estamos allá afuera, Padre, trata con nuestras convicciones, Señor. Que en todo lugar podamos dejar ver que somos tus hijos, que somos verdaderos hombres y mujeres de fe, Señor amado. Guárdanos de claudicar, Padre. Guárdanos de menguar en los momentos difíciles, Señor. Padre, permítenos entender, Señor. Ha sido mi experiencia en mi vida personal, Padre, que cuando más de cerca te he visto en mi vida, ha sido en los momentos más difíciles de mi vida, Padre. Gracias porque es ahí, Señor, en esos momentos donde tú muestras tu gloria,
donde tú muestras tu favor, donde tú muestras tu benignidad. Y aún en medio de nuestros propios errores, tú intervienes para ayudarnos, Padre. Gracias. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y ayúdanos a perseverar en ti cada día, Padre. Porque somos tus hijos, Señor. Y queremos irnos al cielo contigo, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Recibe la gloria y la honra en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. De un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Así puestos de pie, vamos a orar para ser despedidos. Tenemos peticiones de oración. Espero que esta palabra le haya bendecido. Quiero pedirle a mi hermano Everardo si nos puede despedir en oración y orar por estas peticiones. Vamos a orar por fortaleza, por la familia Yuri Padilla. Su esposo partió con el Señor. Oremos para que Dios les dé paz y consuelo. Amén. Y también vamos a orar por la familia de nuestro hermano Rubén, que está de camino todavía, para que Dios los guarde. La familia de, creo que son familia de Rubén, ¿se fue Rubén? Son sus